Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy os quiero hablar de las misteriosas líneas del desierto costero del sur de Perú, las famosas líneas de Nazca. Sí, esas enormes figuras grabadas en el suelo que fascinan a los viajeros aéreos desde su primer avistamiento en la década de 1920. Y es que ver una araña, un mono o un extraño animal volador desde el cielo es alucinante. Y de eso hablaremos hoy. ¡Vamos allá! En un desierto cercano a la costa del sur de Perú, enormes figuras grabadas en el suelo llevan décadas fascinando a los viajeros aéreos desde su primer avistamiento en la década de 1920. Lejos de ser una mera curiosidad, estos enigmáticos dibujos antiguos están siendo investigados desde entonces. Y estamos más cerca que nunca de conocer por qué los pueblos antiguos trazaron estos diseños hace más de 2000 años. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las localidades de Nazca y Palpa, en la provincia de Ica, en el Perú. Estas líneas fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta formas más complejas, unas formas que incluso son zoomorfas. Y todas ellas aparecen trazadas sobre la superficie terrestre y son tan importantes que en 1994 fueron declaradas e inscritas como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en la sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La cultura Nazca fue una sociedad del antiguo Perú que se desarrolló básicamente en los valles del actual departamento de Ica alrededor del siglo I y duró hasta el siglo VII, cuando tuvo lugar su decadencia. El centro de esta cultura estaba ubicado en Cahuachi, junto a la cuenca del Río Grande, en lo que hoy es la provincia de Nazca. Y lo más impresionante de esta civilización son, por supuesto, estos geoglifos. Unos geoglifos trazados en las pampas de Jumana. Y es que es normal, ya que se trata de unas 10.000 líneas que cubren un área de, ojo, 520 kilómetros cuadrados. Y representan una serie de figuras con formas humanas, formas animales y formas de plantas, así como también formas geométricas asociadas a líneas rectas de varios kilómetros de largo que forman 40 secciones con diversas formas, como pueden ser también triángulos o trapecios. Y entre los mayores dibujos podemos mencionar el mono de 90 metros, el lagarto de 180 metros o el pelícano y el cóndor de 135 metros cada uno. Y otras figuras destacables son el colibrí y el hombre lechuza. Y todas han sido realizadas con una precisión que hasta el día de hoy asombra al mundo. Fueron descubiertas en 1926 por Toribio Mejía Chespe, entonces un joven arqueólogo, y luego ha sido estudiada por Paul Kosok en 1941 y sobre todo por la célebre María Reiche, que dedicó 40 años de su vida a su investigación y también a su conservación. Y aún a día de hoy se ignora su función u objetivo, aunque se barajan muchas teorías de difícil contrastación, como que fuera un gigantesco calendario resultado de observaciones astronómicas. Y según hallazgos y estudios presentados en 2015, se ha propuesto que las líneas servían como epicentros de la actividad ritualista tanto de los Nazca como de otras culturas circundantes. De hecho, se piensa que las líneas fueron hechas por más de una cultura y en momentos históricos distintos. De esta manera, cumplían una función integradora para todas las culturas que yacían entre la costa y sierra iqueña. Se concluye también que servían para adornar el camino del peregrino hacia la ciudad de Cahuachi, que era el centro social político de la cultura nazca, ya que las líneas están hechas para verse desde cierta altura. Y es que es tan interesante todo lo que envuelve a estas líneas que su estudio y análisis sigue siendo el trabajo de cabecera de numerosos investigadores e institutos, tanto dentro de Perú como fuera de él. Y es en este sentido que los nuevos desarrollos tecnológicos están ayudando a arrojar un poco de luz sobre algunos de sus misterios, generando una nueva ola de concienciación sobre su puesta en valor. Por ejemplo, el golpe de gracia para reinstalar este proceso lo dieron investigadores peruanos y japoneses a finales de 2019, cuando, utilizando tecnología de última generación basada en inteligencia artificial,
los arqueólogos se encontraron con algunas sorpresas. Y es que con los datos obtenidos en un análisis de materiales y el terreno, sumado al procesamiento de imágenes de alta resolución, se proyectaron las figuras en la arena y se descubrieron estas 142 nuevas formas que incluyen peces, llamas, monos y aves. Utilizando técnicas de inteligencia artificial, la tecnología fue capaz de reconstruir o completar aquellas formas escondidas que no se alcanzaron a detectar con mecanismos tradicionales por la erosión del suelo. Y es que el informe de la investigación ya adelantaba el incalculable potencial que la inteligencia artificial ya proyectaba en el campo de la arqueología. Pero también te preguntarás, ¿cómo se realizaron estos gigantescos dibujos que solo pueden apreciarse desde gran altura? Pues bien, vistas de cerca, estas líneas se convierten en simples surcos en el suelo. Y es que las características geológicas de la pampa propician que no sea necesario mucho más para obtener un resultado visible. La superficie está compuesta por una capa de guijarros de un color rojizo oscuro causado por la oxidación, que cubre otra de un color amarillento claro. Y la coincidencia de los motivos de que la cerámica nazca con las figuras dibujadas en la llanura ha llevado a los arqueólogos a concluir que las líneas fueron hechas entre el 200 y el 600 a.C. Los nazcas se limitaron a retirar las piedras superiores siguiendo un trazado que previamente habían señalado con estacas unidas por cordeles a partir de un modelo a escala menor y una dosis de geometría. Las piedras eliminadas eran acumuladas en pequeños túmulos que todavía se conservan, y el método de trabajo ha sido completamente reconstruido a partir de las pruebas recogidas por las expediciones arqueológicas. Además, las excavaciones han sacado a la luz pequeñas cavidades en los geoglifos en las que se han encontrado ofrendas religiosas de productos agrícolas y animales, sobre todo marinos, y los dibujos formaban un paisaje ritual cuyo fin debió ser propiciar la invocación del agua. Y también se han encontrado estacas, cordeles y ensayos de figuras. Y de estos elementos tan simples se sirvieron los antiguos pobladores de Nazca para trazar los dibujos. Asimismo, hay que recordar que es una de las zonas más secas del mundo, lo que favorece la conservación de estos dibujos. Por cierto, los dibujos de Nazca forman parte de una tradición practicada en otros lugares del Perú. Por ejemplo, entre Saña al norte y Tacna al sur, se ha podido ubicar más de 20 lugares con líneas y dibujos, entre los cuales destaca las pampas de Siguas. Sin embargo, ninguno de estos iguala a los de Nazca en cuanto a enormidad, precisión y abundancia. Y nada más por hoy. ¿Os gustan estos temas? Pues si nos acompañáis en este canal, podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y dale un buen like. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.